El estudiante ciego dibujando en el aula de matemáticas. Dibujó sobre la mina de caucho. 9 demostraciones vivas, gracias al dibujo. Copyright José Enrique Fernández del Campo @gmail.com http://disbimat.net. Realización José Antonio Valgañón Sánchez Madrid, 2020. Las páginas de texto intercaladas pueden imprimirse o guardarse como documento gráfico, deteniendo el video. No obstante, al final se indica cómo descargar un documento PDF accesible conteniéndolas todas. Las demostraciones. En matemáticas, con frecuencia, en geometría sobre todo, las demostraciones se presentan como un proceso ya terminado, hecho, esculpido, como si fuera una obra de arte que hay que contemplar, que hay que aprender y con frecuencia, pues eso, hay que recordar y saber reconstruir. Se parecen como si fueran obras de arte, esculpidas, unos frescos pintados, pero sin embargo las demostraciones en realidad son verdaderos filmes o obras de teatro que hay que construir, donde van apareciendo personajes, entrando y saliendo, y sobre todo que se pueden descubrir por el mismo estudiante. Es decir, hacer del estudiante un pequeño investigador. Este es el objetivo de la didáctica de la matemática heurística, constructiva, y quiero aprovechar precisamente esta colección de pequeños vídeos. Concretamente van a ser 3 demostraciones simples, sencillas, muy elementales, como homenaje a don Pedro Puigcerdá. Para mí ha sido el maestro de didáctica matemática heurística en sus obras, y Miguel de Guzmán, porque con él aprendí a que de los juegos se pueden convertir en verdaderas ocasiones para la investigación. Son genios del panorama de la didáctica de la matemática del siglo XX. Se aprovecha la oportunidad para hacer pequeños ejemplos de la descripción verbal de situaciones gráficas, de manera que sean accesibles para el estudiante ciego. Pantalla resumen para la presentación de la serie 9. Los triángulos y sus ángulos. 9.1 Fases experimental y conjetural. Un resultado fundamental de la geometría euclídea. En realidad es un postulado, es una afirmación que se apoya en otros postulados, son equivalentes a ellos. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a un ángulo llano, o 2 rectos o 180 grados. Bien, pero se puede hacer también una demostración apoyándose en otros resultados, o afirmaciones, o postulados. Se puede dar el resultado directamente, de una forma fría, definitiva. Sin embargo, se le puede proponer un proceso gráfico para llegar a esa afirmación. Por ejemplo, se puede pedir al alumno que dibuja un triángulo obtusángulo con un ángulo muy obtuso. Más obtuso todavía. Estoy tomando la posición, vamos a decir, habitual del ángulo obtuso como el vértice superior. Más obtuso todavía. ¿Qué ocurrirá si seguimos dibujando triángulos con el ángulo superior cada vez más obtuso? Hay que esperar la respuesta del alumno. ¿Y qué ocurre con los 2 ángulos contiguos a la base? ¿Qué va ocurriendo desde el primer triángulo en los siguientes? ¿Podemos afirmar alguna cosa de qué le ocurriría, cómo sería ese ángulo obtuso si cada vez fuera más obtuso, más obtuso, más obtuso, más obtuso? Y entre los 3, ¿qué pasaría? También se puede hacer un proceso semejante, un triángulo cualquiera, y vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar del vértice superior hacia arriba, de manera que me vayan quedando unos triángulos con la misma base, pero incluso llegará un momento y cada vez más arriba, y cada vez más arriba, y cada vez más arriba, y bueno, podemos seguir subiendo el vértice, alejándolo, no ya metros, kilómetros. ¿Qué ocurriría con los 2 ángulos contiguos a la base? ¿Cómo se irían haciendo? ¿Seríamos capaces de dibujar un triángulo con 2 ángulos rectos? Pantalla resumen para 9.1 Los triángulos y sus ángulos. 9.1 Fases experimental y conjetural. 9.1 Fases demostrativa y de generalización.
la afirmación o afirmaciones que se han hecho en relación a qué ocurre con los tres ángulos de un triángulo, tanto en el caso de un ángulo obtuso cada vez más obtuso y los agudos que van disminuyendo, mientras que el obtuso se va aproximando al llano, o en el caso de alejar el vértice para tener dos ángulos rectos. Pues vamos a ver si esto es verdad para todos los triángulos. Voy a tomar un triángulo cualquiera. Un triángulo cualquiera, si es un grupo de alumnos, cada uno tomaría el suyo, evidentemente. Este triángulo cualquiera, en la posición habitual, de un lado o en dirección horizontal, como se llama la base, el vértice superior, voy a prolongar uno de los lados del triángulo, concretamente el lado de la izquierda, voy a prolongarlo, y además voy a trazar una paralela al lado opuesto. Entonces, en el vértice superior se me van a formar aquí tres ángulos. Uno es el propio ángulo del triángulo, otro que forma la paralela con el lado de la derecha del triángulo y otro que forma la prolongación del lado con la paralela. ¿Estos tres ángulos tienen algo que ver con los del triángulo? Hay uno que indudablemente es del propio triángulo, pero ¿y los otros dos? Y entre los tres, ¿qué ocurre? ¿Seguro que estos ángulos coinciden con los del triángulo? Habría que recordar aquello de las paralelas, tenemos dos paralelas, y una secante, que es el lado que he prolongado. Había resultados allí que eran importantes de igualdad de ángulos que se formaban. Pues bien, ¿esto ocurre solo en este triángulo que tengo dibujado o para todos los triángulos, para cualquier triángulo? Repito, es importante si esto es una tarea grupal, para ver que, sin importar los triángulos que se han dibujado, el resultado es el mismo. Esta proposición sobre los ángulos de un triángulo debe hacerse inmediatamente después de haber introducido los triángulos, porque es un resultado o una afirmación fundamental para todo lo que se hace con los polígonos en general. Pantalla resumen para 9.1.2 fases demostrativa y de generalización. 9.2 Los paralelogramos y sus diagonales. 9.2.1 Fases experimental y conjetural. ¿Qué ocurre con las diagonales de los paralelogramos? ¿Es que les sucede algo? Están sanas, no hay problema de enfermedad. Pero ¿tienen las diagonales en todos los paralelogramos un mismo comportamiento? Vamos a investigarlo. En primer lugar, vamos a tomar todos los tipos de paralelogramos, es decir, el consabido rombo y nuestro amigo más irregular de todos. Ya tenemos aquí cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. No importa el tamaño ni la posición. Trazamos las diagonales en todos ellos. Me pregunta si tiene algún comportamiento especial en todos ellos. No sé, voy a investigarlo. Voy a empezar por dibujarlo. Insisto que no importa en el dibujo la exactitud. Aquí me ha ocurrido con el rombo que me he desviado y me ha quedado la diagonal mayor desviada. Pero bien, y en el caso del romboide, pues vamos a ver si consigo unir bien los extremos. Supone que sí. ¿Qué ocurre con las diagonales? Que se cortan, evidentemente. Bueno, no se puede decir que sean iguales, porque en el caso del rombo ya vemos que hay una diferencia importante. ¿Que se cortan en el centro? En el cuadrado parece que sí, y en el rectángulo también. Sin embargo, en el rombo es evidente que no se corta en el centro de la figura. ¿Qué se puede afirmar de las diagonales? ¿Se cortan de forma especial? Pantalla resumen para 9.2 Los paralelogramos y sus diagonales. 9.2.1 Fases experimental y conjetural. 9.2.2 Fases demostrativa y de generalización. Vamos a intentar probar esa afirmación que se ha hecho, aunque aquí no esté recogida. Tomamos el paralelogramo más general. El más general, ¿cuál es? El menos regular, el más irregular. ¿Y quién es el paralelogramo más irregular? El romboide, ¿no? Muy bien, pues tomamos un romboide y trazamos sus diagonales. Las voy a hacer en trazo discontinuo para que se note mejor la diferencia me estoy desviando, con los lados. Bien.
A ver si consigo llegar, efectivamente. Se me ha formado aquí. ¿Qué se han formado? 4 triángulos. Vamos, ¿son iguales? Vamos a ver qué ocurre con 2 de ellos por lo menos. ¿Cuáles tomamos? Pues los que tenemos más fáciles de trabajar, es decir, el de abajo y el de arriba, es decir, el que tiene como lado 2 porciones de las diagonales y el lado inferior, uno de ellos, y el superior, que es las otras 2 porciones de diagonales y el lado superior. Para empezar, vamos a ver cómo son los ángulos. ¿Seguro? Hombre, hay uno que es opuesto por el vértice, es muy fácil. Pero este de arriba de la derecha, del triángulo de arriba, ¿tiene algo que ver con algunos ángulos de abajo? Este de arriba es muy agudo. Este de aquí abajo de la derecha no es tan agudo. Pero el otro puede ser que sí, aunque esté la diagonal un poco mal trazada. ¿Son iguales? ¿Por qué? Aquí vuelve a aparecer la situación de las paralelas cortadas por la diagonal, que sería la secante. Y el tercero, bueno, pues debiera ser igual, porque si tienen 2, el tercero, entre los 3 sumarían un ángulo llano o 2 rectos a 180 grados, con lo cual este y este también deberían ser iguales. Los ángulos son iguales. ¿Y los lados? Hombre, tenemos el lado superior y el lado inferior del romboide. Por consiguiente, ¿qué ocurre con esta porción? ¿Quién es la porción correspondiente, el lado correspondiente en el triángulo de abajo? ¿Esto qué significa? Que estos 2 lados de triángulo son iguales, o sea, las 2 partes de la diagonal son iguales, y con la otra podemos decir lo mismo. Muy bien, ¿esto vale solo para este romboide o para todos los romboides? ¿Y para los demás paralelogramos? Es decir, se llega a un resultado general. Un resultado que por lo general no viene recogido en los libros de texto. Enhorabuena, eres un descubridor. Pantalla resumen para 922 fases demostrativa y de generalización. Nueve 3 particiones de un cuadrado. 931 preparación del escenario. Esta práctica es mucho más enriquecedora y motivante si se hace de forma manipulativa, con piezas que se puedan manejar y se puedan manipular. Sin embargo, también se puede hacer de forma gráfica y ahorrarse el tiempo de producir los elementos, o si no, si disponen los materiales. Un desafío. En este cuadrado que tengo aquí, trazar paralelas a sus lados de manera que aparezcan 2 cuadrados. Nadie ha dicho que tengan que ser iguales. 2 cuadrados. Al cabo del tiempo debe aparecer algo semejante a esto, es decir, paralelas a los lados, una paralela al lado superior y otra paralela al lado de la izquierda. Efectivamente me han resultado 2 cuadrados, uno superior a la izquierda, más pequeño, y otro más grande abajo a la derecha, el cuadrado grande. Además hay otras figuras, otras 2 figuras. ¿Qué son? Otro desafío. En esos 2 rectángulos, trazar una diagonal en cada uno, pero que solo una de las diagonales comprenda al punto de intersección de las paralelas, el punto interior del cuadrado. Voy a empezar por ella y concretamente voy a hacerlo con el rectángulo de la izquierda. Voy a cortar por la diagonal, ahí me voy a desviar, y luego en este otro no me queda más remedio que trazar la otra diagonal que no comprenda al punto. ¿Cómo ha quedado dividido el cuadrado grande? Tengo los 2 cuadrados de antes, son iguales. Habría que plantearse antes una pregunta. ¿Lo que antes he dibujado eran realmente cuadrados? ¿Y eran rectángulos? ¿Y estos triángulos son iguales? ¿De qué tipo? Pantalla resumen para 9 3 particiones de un cuadrado. 931 preparación del escenario. 932 patinaje artístico matemático, fase combinatoria, experimental. Va a producirse un terremoto o vamos a hacer un puzzle. Vamos a hacer patinaje.
patinaje artístico matemático. Desplazar 3 de los triángulos, uno va a quedar fijo. Lo primero que vamos a hacer para entendernos es darle nombre a los triángulos. Al que está arriba a la derecha, superior derecha, le voy a llamar 1. Queda ahí muy pequeño, me queda muy mal la diagonal del rectángulo. Al que está contiguo a él va a ser el 2. De los dos de abajo al superior, al que está lindando con el cuadrado pequeño, va a ser el 3. Y al de está contiguo con él va a ser el 4. Esto para entendernos. Tengo el cuadrado igual. Voy a tener el triángulo rectángulo número 1, que va a quedar donde está. Y hay que deslizar los otros triángulos para que quede un cuadrado. Solo un cuadrado a la vista. Bien, es el momento de hacer combinatoria, de experimentar cómo desplazar, y el resultado va a ser el triángulo 3 de los dos que están a la izquierda. Hombre, tiene una salida por arriba que parece muy oportuna. Efectivamente, vamos a desplazarlo. Este sería el 3, desplazado hacia arriba. Hombre, ya de paso, el que está contiguo con él, el número 4, vamos a hacer prácticamente lo mismo, deslizarlo, que patine a lo largo del cuadrado de la derecha, del cuadrado grande, de manera que me va a quedar, pues, aquí estaría el 4. Con lo cual, el que estaba arriba junto al 1, el 2, tiene camino libre, expedito, para desplazarse hasta la esquina de abajo a la izquierda. Aquí estaría el 4. Esto que me queda entre medias es realmente un cuadrado. Si es así, habría resuelto el desafío que me han propuesto. Deslizar 3 de los 4 triángulos para que quede a la vista solamente un cuadrado. Pantalla resumen para 932 patinaje artístico matemático, fase combinatoria, experimental. Conjetura y demostración. ¿Podemos decir algo de las figuras que han aparecido en esta segunda partición del cuadrado grande y las de la primera? ¿Son las mismas figuras? Los triángulos, sí, son los mismos. Simplemente se han deslizado, han patinado. Sin embargo, ahora que aquí ha aparecido un cuadrado y antes había 2 cuadrados. ¿Qué podemos decir? ¿Hay alguna relación entre los 2 cuadrados de antes y este cuadrado de ahora? ¿Quiénes son los lados de los cuadrados? En este que hay un solo cuadrado, en el segunda partición, ¿quiénes son los lados del cuadrado? ¿Tiene algo que ver con los triángulos? Y en la primera partición, ¿tiene algo que ver, tanto el cuadrado grande, tiene algo que ver con los lados de los triángulos y el cuadrado pequeño? ¿Se puede formular una relación de igualdad entre este cuadrado grande y los 2 cuadrados de la primera partición? Enhorabuena, has descubierto un teorema muy importante en geometría y muy práctico, con muchísimas aplicaciones, y que lleva el nombre de su descubridor. Estás en el siglo V a.C. aproximadamente. Pantalla resumen para 933 conjetura y demostración. Un poco precipitado, tal vez, sin apenas sosiego para rubiar conceptos ni rebuscar relaciones. Pero es de esperar que el objetivo se haya cumplido, mostrar que el estudiante ciego, con sus herramientas de dibujo en relieve, pueda edificar configuraciones que le permitan concebir conjeturas y construir para ellas verdaderas demostraciones. O si esto parece muy arduo, reconstruirlas al menos, por sí solo en trabajo colaborativo con otros compañeros de aula. Reunidas quedan asimismo las páginas resumen que aquí aparecieron, en El estudiante ciego dibujando 9 demostraciones vivas gracias al dibujo PDF, a descargar de Disney.net, como siempre. Nos falta, sin embargo, por dibujar la forma más sencilla y perfecta, la circunferencia, a mano alzada, sin compás, y sin ver, y sin complejos, pero con la ayuda de sugerencias para hacerlo lo mejor posible. Allá nos lleva la próxima serie.